Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que como siempre traemos para ustedes los temas de vanguardia, los que más se discuten, sobre todo con la perspectiva de que el derecho familiar en México es una realidad que hoy el tema que voy a tocar con ustedes es una interrogante muy importante. Existe, como ya lo vieron en la pantalla, la pregunta, ¿el derecho familiar federal en México? La respuesta categórica es no existe. Hoy está de moda hablar de los juicios orales en materia penal, en derecho familiar, pero ¿cuál es la situación actual de la que hoy voy a hablar con ustedes? De las diferentes normas que rigen la vida, el destino, las relaciones jurídicas entre quienes forman una familia. Como lo he reiterado antes, en México hoy existen tantas familias cuantos actos jurídicos, hechos jurídicos o hechos materiales las originen. Por ejemplo, hoy tenemos matrimonio de personas del mismo sexo, matrimonio de heterosexuales, forman una familia. ¿Qué ocurre en el caso del concubinato? Igual, en el Distrito Federal hay de personas del mismo o de diferente sexo, y los concubinos o las concubinas, o un concubino y una concubina, forman una familia, distinta jurídicamente a la que nace del matrimonio. Una situación de hecho, cuando una mujer se hace inseminar, una mujer soltera, por ejemplo, esa inseminación es un hecho material. Ella acude al donde es necesario, las instalaciones, laboratorios, etcétera, se insemina, y si como efecto de esa inseminación resulta embarazada y tiene un hijo, ese hecho material se convierte en un hecho jurídico porque se establece entre ella y su hijo una relación de maternidad. Ahí hay otra familia. ¿Quién lo puede dudar? Por eso dije, hay tantas familias como situaciones jurídicas las originen. Por ejemplo, una persona que se divorcia y tiene hijos y se vuelve a casar, va a formar otra familia con la nueva señora, va a tener otros hijos y los anteriores también son su familia, pero tiene una familia producto del divorcio y tiene otra de la nueva situación jurídica que tenga. ¿Por qué es importante esto? Porque, como dije al principio, y cuestiono, ¿existe el derecho familiar federal? Y les digo no. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras materias, por ejemplo la Constitución, esta tiene plena vigencia en los 31 estados de la República y el Distrito Federal, a pesar de que estas entidades puedan tener una constitución local. Desde el punto de vista del derecho familiar, este país tiene 24 códigos civiles locales que tienen aproximadamente cada uno 800 artículos, los primeros, que rigen el matrimonio, el divorcio, la tutela, la emancipación, la patria potestad, la sociedad conyugal, la separación de bienes, los impedimentos para casarse, la nulidad de matrimonio, los regímenes económicos, sociedad conyugal, separación de bienes, y cada uno tiene un régimen jurídico distinto. Hablo de los códigos civiles, pero hay en este país, de 1983 a la fecha, 8 códigos familiares locales que se separaron de los códigos civiles locales y rigen de una manera diferente todo lo que se refiere a la familia.
Lo he dicho antes en estos programas. Empezamos con Hidalgo en 1983. Yo soy el autor de ese código. De ahí se llevó a Zacatecas en 86, en 2006 en Michoacán, y así siguieron otros estados el siglo XXI, como Morelos, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Yucatán, próximamente Durango, y probablemente Veracruz y Baja California, de acuerdo a cómo van avanzando las diferentes investigaciones y proyectos que estamos realizando. Esto viene a colación nuevamente por el tema inicial. Si existiera el derecho familiar federal, tendríamos un solo código familiar, un código familiar federal, pero no es así. Entonces esto lo tengo que ligar ahora con la 62 legislatura del Congreso de la Unión, la actual Cámara de Diputados, que tiene, de acuerdo al artículo 73 de la Constitución, facultades específicas para legislar en las materias que la Constitución le otorga. Es decir, puede emitir todas las decisiones, como lo hemos visto, sobre todo, por ejemplo, la reforma energética, que es una reforma federal que vale para todo el país, y el Congreso tiene esas facultades. Pero puede hacerlo, por ejemplo, para dar normas de derecho familiar que están contempladas en el Código Civil Federal, que tengan validez en la República. La primera respuesta es sí, tienen facultades, sí lo pueden hacer. De hecho y de derecho están modificando el Código Civil Federal, pero aquí viene el primer cuestionamiento. Las reformas, las modificaciones, las adiciones que hace el Congreso de la Unión, que en este caso incluso se tiene que remitir una vez aprobado por la Cámara de Diputados a la de senadores para que esta modificación del Código Civil Federal surta efectos en el propio Código Civil. El cuestionamiento es en dónde se aplican. Para no ser tan técnico, voy a darles a ustedes, que me hacen el honor de recibirme en su hogar, algunos ejemplos. El Código Civil Federal, hoy, en el siglo XXI, en el año 2015, tiene regulado el divorcio. El divorcio, en el Código Civil Federal, tiene 50 causales para invocarse. Tiene el divorcio voluntario, que se puede hacer ante un juez familiar o ante un juez del registro civil, que entonces se llama divorcio administrativo. Tiene el divorcio necesario, que se hace ante un juez familiar invocando cualesquiera de las 50 causales: adulterio, maltrato, calumnias, violencia familiar, abandono de las personas. Tiene una serie de 50 causales para divorciarse. Alguna de estas causales se puede invocar para que una persona, por ejemplo, del Distrito Federal o de Colima o de Jalisco, vaya ante un juez civil federal, porque no hay jueces civiles, no hay jueces familiares federales, que vaya ante un juez civil federal, le plantee una demanda y le diga: yo vivo en el Distrito Federal, pero quiero divorciarme en esta entidad porque hay un Código Civil Federal, voy a fijar un domicilio y vengo a invocar esa causal. Seguramente el juez civil federal tendrá que declararse incompetente, cuestiones más complicadas desde el punto de vista técnico, pero lo trascendente, lo que es muy claro que hay que entender, es
que en ninguna entidad del Distrito Federal y los estados de la República se pueden aplicar las normas de derecho positivo vigente del Código Civil Federal para que las familias, o alguna de ellas, quisiera que se le aplique en lo particular específicamente esa norma del Código Civil Federal. Por ejemplo, el Código Civil Federal tiene, en relación a los hijos, 11 clases de hijos. Tiene hijos adulterinos, incestuosos, abandonados, de madre desconocida, de padre desconocido, de la calle, adoptados. ¿Y quién los califica? En el Distrito Federal, por ejemplo, se permite calificar a un niño como expósito porque lo abandonan. No, porque el Distrito Federal dice, aquí no hay clasificaciones ni discriminaciones de los hijos. Lo mismo ocurre con el ejemplo que di del divorcio. El Distrito Federal inclusive no tiene causales para divorciarse. Tiene esta aberración jurídica que se llama divorcio incausado, que ya tiene 6 años, 7 años en vigor, y que ahí está solo para el Distrito Federal. Algunos estados lo han seguido, pero lo que es importante es, antes de ir a un corte, es que quede claro para ustedes que me hacen el honor de recibirme en su casa, que el derecho familiar federal no existe, que no hay jueces familiares federales, sino 24 códigos civiles, 8 familiares, 1 civil federal, que no tiene ninguna aplicación en esta materia. En esta segunda parte del programa, regresando al corte, voy a hablar a ustedes sobre la alienación parental, la última reforma que se acaba de plantear concretamente en la 62 legislatura por una diputada llamada Karina Labastida Sotelo, que es de este grupo legislativo, que incluso ya se hizo la reforma, se modificaron varios artículos, se adiciona uno nuevo sobre alienación parental y tienen facultades para hacerlo, pero el cuestionamiento es, ¿en dónde se van a aplicar? ¿Son obligatorias esas normas para alguno de los estados de la República Mexicana? Voy a un corte y regreso con ustedes en un momento. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, el canal de la transparencia, tengo el gusto de informarle que estoy hablando sobre una cuestión muy importante. ¿Existe el derecho familiar federal en México? Como dije en la primera parte del programa, no. He dado algunos ejemplos. Antes del corte me refería yo específicamente al último proyecto de iniciativa que ya fue aprobado el 10 de diciembre del año 2014 por la 62 legislatura, ya prácticamente se ha enviado al Senado para el trámite correspondiente. Esta iniciativa está muy vinculada con el derecho familiar. En el caso concreto, en el Código Civil Federal, que es el que maneja, el que la Cámara de Diputados tiene facultades para modificar, adicionar, reformar, es el que fue objeto de esta reforma que yo he traído para ustedes en este programa. Y que antes del corte les decía que la diputada Karina Labastida Sotelo, de la 62 legislatura, según consignan aquí los documentos, es una parlamentaria del Partido Acción Nacional, hizo esta propuesta
se corrieron todos los trámites y ella propuso concretamente que se modificaran varios artículos, todos vinculados con la patria potestad. Con la patria potestad, diferenciándola, como ustedes lo saben, lo han escuchado en este programa, de la guarda y custodia. Porque la patria potestad es ese conjunto de deberes que tienen el padre o la madre o los abuelos, paternos o maternos, respecto a los hijos menores de edad, menores de 18 años y que están sometidos a esta patria potestad del padre, de la madre, de ambos o de los abuelos maternos o paternos. La reforma concreta propuesta es haber modificado los artículos 275, 283, 285, 411, 417. Y han propuesto uno nuevo, que es el 444 ter. En esencia, se refieren a la alienación parental, no alineación, sino alienación, alienar, es decir, enajenar. Este es un tema muy importante, está vigente en las familias, en el derecho familiar, y precisamente el Código Civil del Distrito Federal, en el año 2014, hizo modificaciones debidas a la Asamblea Legislativa, la que preside el grupo político Manuel Granados Covarrubias, hicieron esta reforma precisamente para introducir en el artículo 323 ter del Código Civil del Distrito Federal una fracción, el séptimus, para hablar de la alienación parental. Alguna vez en este programa, con distinguidos juristas como el doctor Demetrio Cortés Ortega, Juan Luis González Alcántara, Fernando Sosa Pastrana y maestras de la materia, hemos hablado de esta flagelo que es la alienación parental. Pero en esencia, aquí lo que es importante destacar es esta reforma propuesta en la Cámara de Diputados Federal y que se refiere a los artículos que he señalado. No quisiera entrar al detalle de discutir la alienación parental, sobre todo sin el derecho de réplica, que como siempre está abierto en el canal judicial, a que la diputada, por su nombre, Karina Labastida Sotelo, como se dice en la práctica parlamentaria, recuerden ustedes que yo fui senador de la República en la legislatura 61, y bueno, cuando la práctica es que se alude al nombre de una persona, tiene el derecho de tomar la palabra por esa alusión. Aquí, en el caso concreto, siempre, durante los 6 años que llevamos ya de estar con este programa del Canal Judicial de Derecho Familiar, siempre está abierta la tribuna para que el derecho de réplica se ejerza en plenitud. Nos daría mucho gusto recibir aquí a los diputados de la 62 legislatura, a la diputada a la que he mencionado, para hablar sobre este y otros temas tan importantes, porque precisamente el derecho familiar necesita, urge, ojalá esta legislatura se hiciera eco de eso, un código familiar federal. Pero ese es un tema del que he hablado antes y que traeré a colación en otra situación. Hoy sigo con el tema de esta reforma. Entonces, estos artículos que ya mencioné son los que se modificaron y el que se adicionó, el 444 ter, se refieren todos a la alienación parental. Esa que la Organización Mundial de la Salud dice que no es una enfermedad y que consiste, grosso modo, lo voy a decir así muy por encima, en la manipulación que puede hacer el padre o la madre respecto a los hijos para que asuman actitudes negativas frente a uno o el otro en el caso de un divorcio o una separación. Pero también la ley puede involucrar a otros miembros de la familia, los hermanos, los cuñados, los abuelos. Entonces la alienación parental es un caso que no se puede generalizar, porque habrá tantas hipótesis de esto como sean
los maltratos, como sean las conductas, como sea el conflicto entre los adultos, que desgraciadamente lo llevan hacia los menores, los manipulan, los tratan de una manera sin respetar su autoestima, sin tener en cuenta el interés superior del menor, y los hacen objeto de sus problemas personales para vengarse de uno o del otro cónyuge, lo que definitivamente es muy grave y merece no solo una reforma de esta naturaleza, sino hacer un congreso, hacer una consulta popular, traer a los mejores expertos, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, sociólogos, trabajadoras sociales, porque aquí la multidisciplina es la que nos puede ayudar para que los jueces reciban un apoyo importante, un auxilio en los dictámenes periciales, porque definitivamente, con todo respeto, los abogados no sabemos psiquiatría, no sabemos psicología, no sabemos trabajo social. A veces tenemos un conocimiento general, pero en realidad es suficiente, y a veces ni siquiera en ese sentido, que podamos saber algo de la materia a la que nos hemos dedicado, que en el caso concreto de quien les habla, yo manejo un poco el derecho civil y otro poco el derecho familiar, pero no me ubicaría en ramas como el fiscal, el agrario, el constitucional, en las que no he dedicado tiempo de mi vida a ese estudio. Pero concretemos el tema. ¿Qué pasa con estas reformas que ya aprobó la 62 legislatura, que, como dije antes, el 10 de diciembre del año 2014 se remitió al Senado y que seguramente las van a aprobar? Incluso la Cámara de Diputados la aprobó por unanimidad de los diputados que estuvieron presentes. Como ustedes saben, la Cámara tiene 500 diputados, 300 que son de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, que son los que les toca a cada partido en función del número de votos que hayan recibido en las elecciones, sean completas como las del año 2012, donde incluso se eligió presidente de la República, o como las que van a ocurrir, las intermedias, pero definitivamente esto es algo en cuanto a la Cámara Federal, a los 500 diputados, que es muy importante. Y esta reforma, qué bueno que se hizo, qué bueno que hay esa preocupación, pero con todo respeto, ¿en dónde se va a aplicar? Estas reformas, estos artículos que he mencionado, ¿se pueden invocar para aplicarse en el Distrito Federal? ¿Habrá un juez civil federal que diga: no voy a aplicar el Código Civil del Distrito Federal en materia familiar, sino este civil federal? No. En ningún estado de la República. Ahí están las reformas. Van a dormir el sueño de los justos. Van a quedar en un cajón, van a quedar publicadas como esta que ya se hizo. Aquí tengo la iniciativa completa, con la exposición de motivos, con lo que hizo la Cámara, la Comisión de Justicia, se aprobó. Pero, ¿en dónde se va a aplicar? Esto es muy importante porque tengo una serie de interrogantes que tienen una respuesta en la ley. Por ejemplo, ya se modificaron los artículos. ¿Podríamos obligar a un juez federal civil a que la aplique? ¿Podríamos decirle a un juez del Distrito Federal familiar: no voy a invocar el Código Civil común, sino el civil federal en esta materia? Seguramente no se puede, no hay competencia y las leyes así son. Y reitero lo que dije al principio. El artículo 73 de la Constitución, que señala, entre otras, las facultades que tienen las cámaras locales y la Cámara Federal, dice específicamente que las materias que son del Congreso de la Unión se reservan exclusivamente, por ejemplo, hidrocarburos, impuestos y otras cuestiones importantes.
los estados de la República no podrían hacer reformas a la Constitución Federal porque no tienen esa capacidad. Y ese artículo 73 le permite a las legislaturas locales que las materias que no son del Congreso de la Unión se reservan a los congresos locales. Por eso tenemos 32 códigos civiles locales, un código civil federal, 8 códigos familiares locales, ya lo reiteré en la primera parte del programa, y esto es muy importante porque estamos hablando de la institución por excelencia, sustento de la sociedad y el Estado. Estamos hablando de la familia o las familias, como dije antes, hay tantas como hechos o actos jurídicos las originen, que en este momento requieren, necesitan una protección jurídica adecuada, tantas madres solteras, tantos niños de la calle, tantos graves problemas que tenemos con la delincuencia juvenil, esas modificaciones tan fuera de lugar que se hicieron en el año 2008 a la Constitución, donde se señaló como imputables a los niños desde los 12 años de edad hasta antes de los 18, y que después esto un poco se atenuó y se dijo de los 12 a los 14 no serán responsables de delitos, pero de los 14 hasta antes de los 18 sí, y ahí se habló de jueces juveniles para los adolescentes, ministerios públicos juveniles para los adolescentes, cárceles especiales para los adolescentes, y esto se quedó en eso, en una letra muerta, derecho positivo vigente, pero lo único que les faltó fue recursos económicos. Y además, en ese año y el año que entra, tendremos como plazo último para que entre en vigor esta famosa reforma del derecho oral penal en junio del año 2016, han casi pasado ya los 8 años y el país, de acuerdo a esto, deberá estar listo para administrar la justicia oral penal en todos los delitos federales y los locales que se vinculen con los delitos federales. Esto no significa que se quiten los códigos penales locales. Incluso ustedes han escuchado, yo he hecho programas con distinguidos penalistas en este lugar, como el doctor Raúl Carrancay Rivas, por ejemplo, para hablar de este Código Nacional de Procedimientos Penales. Ese sí, ese es un código federal. Se le llamó nacional, pero en realidad es un código federal que vale para todo el país, pero no le quita su valor a los códigos penales locales que siguen teniendo vigencia y lo seguirán en la medida que no se opongan o no se contrapongan a este Código Nacional de Procedimientos Penales que recientemente, debido a la inspiración y al equipo legislativo del actual presidente de la República, se dio y ya se aprobó, inclusive en algunos estados de la República ya entró en vigor, como Durango, por ejemplo, y otros 3 o 4 estados que ya lo tienen completo el sistema, como son Chihuahua, el Estado de México, Morelos, que ya tienen esta cuestión así. Pero vuelvo al tema del derecho familiar federal. Por eso les decía, el derecho familiar federal no existe en México, pero estas reformas son importantes si lográramos, ojalá fuera posible hacerlo, unificar para hacer un código familiar federal. Las familias mexicanas tenemos matices de diferencias, pero las familias mexicanas, las que habitamos a lo largo y ancho del territorio nacional, tenemos características semejantes, tenemos características comunes. La edad para alcanzar la mayoría a los 18 años, pero se disparan las diferentes normas. Por ejemplo, el Distrito Federal regula el matrimonio de personas del mismo sexo, pésimamente regulado, ni siquiera hay una frase adecuada donde dijera con sintaxis, prosodia,
en forma adecuada, simplemente dice el artículo 146, el matrimonio es la unión de dos personas. No nos aclara mayormente, cuando pudo haber hecho una redacción más ad hoc, más gramatical. Por ejemplo, el matrimonio es un acto jurídico solemne celebrado entre dos personas del mismo o diferente sexo. Ya eso es una realidad, pero eso es del Distrito Federal. Lo están siguiendo algunos estados, pero eso no significa que valga en todo el país el matrimonio de personas del mismo sexo, y voy a dejar aclarado esto en forma muy importante. El artículo 121 constitucional dice en la fracción primera que los actos del estado de las personas valen en los estados donde se emiten. Por eso tenemos 31 estados y el Distrito Federal. Esa fracción primera se refiere a esos estados. Y la cuarta del mismo artículo 121 dice que para que los actos del Estado civil de esas entidades valgan en las demás, es necesario que en esas entidades se modifiquen sus leyes respectivas. Para que el matrimonio de personas del mismo sexo fuera una realidad en todo el país, tendrían las legislaturas locales que ser modificadas. O vamos a un tema que ha sido más recurrente, que es el aborto. El aborto en el Distrito Federal se permite hasta antes de que sean 12 semanas del embarazo. Pero ¿qué ocurre en los estados, por ejemplo, en los que incluso se modificó la constitución local para no permitir en ningún supuesto el aborto? Quiere decir que esto no es una ley federal, es del Distrito Federal, y muchas personas residentes de otros estados vienen a la capital, aquí abortan y no tienen problema. Aun cuando por ahí hay una reseña que alguna vez hice en un programa de Guanajuato, donde una persona que había abortado en el Distrito Federal regresó a Guanajuato y la metieron a la cárcel por homicida. Pero son otras cuestiones en las que hoy no me voy a detener, porque ha sido mi intención en esta segunda parte del programa dejar aclaradas todas las dudas que hubiere respecto a que el derecho familiar federal no existe en México como tal. Si bien la Cámara de Diputados federal tiene facultades para hacerlo, no quiere decir que haya. Por eso he insistido que sería muy importante, incluso a riesgo de reiterarlo, lo repito, cuando yo fui senador de la República en la 61 legislatura, la primera iniciativa que presenté fue un proyecto de Código Familiar Federal y un proyecto de Código familiar, de Procedimientos Familiares Federal, para que tuviera validez en todo el país. No progresó, desgraciadamente, porque, bueno, pues en las cámaras se imponen las mayorías y en el caso concreto no había esa posibilidad. Entonces, pero ahí está, porque esa inquietud es permanente. Es muy importante que el Poder Judicial Federal incluso considere en un futuro no lejano crear jueces familiares federales, magistrados familiares federales, tribunales de circuito familiares federales, que tendría que dar como resultado, de acuerdo al artículo 4 constitucional, que viene reformado desde el año 1974, el constituyente así lo estableció, y ahí señaló que la familia, su organización y desarrollo debe ser protegido por la ley. Eso sería un fundamento importantísimo, yo lo invoqué en su momento, para que México, el país completo, tuviera una legislación familiar federal. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento para hacer algunas conclusiones respecto a este importante tema, ya con la afirmación categórica de que el derecho familiar federal no existe en México, sino que en cada entidad de la República tienen sus propias normas familiares y sus propias normas familiares procesales. En un momento regreso con ustedes.
Continuamos con el programa Derecho Familiar, que hoy he tenido el privilegio de dirigirme a ustedes, no en la consultoría, sino en un tema específico, que por la trascendencia del mismo he tomado esta decisión de abordarlo y asumir la responsabilidad completa de mis afirmaciones, que son importantes desde el punto de vista de lo que la ley ordena. Como les dije al principio, el derecho familiar federal no existe. Es la primera afirmación categórica por las razones que he señalado. Entonces ahora voy a hacer algunas conclusiones para quienes me honran viendo el programa, sobre todo para quienes son abogados, por ejemplo, que son especialistas en esta materia, que casi estoy seguro estarán de acuerdo conmigo en la importancia de que el país tenga un código familiar federal. Por ejemplo, cuando hablo de esto, repito el ejemplo pernicioso, el ejemplo que no tiene nada positivo del Distrito Federal, por lo siguiente. Entidades como Hidalgo, desde 1983, se han caracterizado por ser un modelo en el derecho familiar. Aquel código original ha sido objeto de modificaciones, incluso en el año 2007, cuando el actual secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue gobernador, le hizo importantísimas reformas, incluso se le puso en ese tiempo Ley de la Familia de Hidalgo, pero sigue siendo Hidalgo un estado señero, un estado ejemplar, porque su código de 83 sigue siendo vigente, sigue estándolo, ya este será su año número 32, y de ahí han sacado otros, incluso, por ejemplo, cuando hice yo el Código Familiar de República de El Salvador, fue copiado, llevado del Código de Hidalgo, y lo mismo ocurrió en Panamá, en Nicaragua y otros países que se han inspirado en estos modelos. Pero decía yo, el ejemplo del Distrito Federal es negativo porque piensen ustedes, tenemos hoy en la ciudad capital, en el siglo XXI, 42 jueces familiares. Incluso ya entraron a la moda de la cuestión oral familiar, que también he hecho una crítica importante, porque oral al 100% no existe, ni en penal ni en familiar, porque siempre se requiere algo escrito, y esto hace que se convierta en un proceso oral mixto. Pero el Distrito Federal tiene 42 jueces familiares, muy importante para el país y para una ciudad de 8,5 millones de habitantes. Tiene en su Tribunal Superior de Justicia 5 salas familiares, que lo integran 15 magistrados especializados, conscientes de su papel tan importante en administrar justicia para las familias del Distrito Federal. Pero aquí pues sale un cuestionamiento. ¿Con qué juzgan los jueces del Distrito Federal? Con un código civil. Un código civil que definitivamente, aquel de Napoleón de 1804, se copió en el país, se copió en el Distrito Federal. A partir del 1 de junio del año 2000, el Distrito Federal tiene su propio Código Civil, que en realidad sus 3.074 artículos fueron copiados del Código Napoleón, se les han hecho modificaciones, y del artículo 1 al 746 bis, que se ha dedicado al derecho familiar, del que tanto he hablado, incluso yo tuve el privilegio en el año 2000 de participar en la comisión que hizo este código. Se intentó, sin éxito, que el Distrito Federal tuviera una legislación familiar propia, porque los jueces familiares del Distrito Federal y los magistrados resuelven con el Código Civil del Distrito Federal, nada que ver con el Código Civil Federal, sino el propio cuerpo normativo de derecho civil de la capital. Y en este código del Distrito Federal Civil se habla de todas las instituciones de derecho familiar con el enfoque del derecho privado, del derecho personal.
no de entender, a pesar de que así lo dice el artículo 138 ter de este código, que todas las normas de derecho familiar son de orden público e interés social, porque el máximo órgano legislativo, el jurídico del país, en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, ha dicho, ha reiterado en contradicción de tesis y en jurisprudencia obligatoria que todas las normas de derecho familiar del país son de orden público. Y el orden público, para que ustedes lo tengan muy claro, es un conjunto de normas jurídicas impuestas por el Estado que los miembros de la familia tenemos que aceptar sin protestar, que la familia no está sujeta a la voluntad del papá, de la mamá o de los hijos, porque sin familia no hay sociedad, sin familia no hay Estado. Debemos recordar históricamente que incluso la familia fue el primer grupo social, la primera manifestación en los tribus, en las fratrias, en los clanes que se dieron antes del propio Estado, porque la familia ha originado el Estado. Pero hoy la familia reclama una legislación familiar que la proteja en forma adecuada. Y decía yo, el Distrito Federal no tiene ni código familiar, ni código de procedimientos familiares que rija toda la materia procesal. Imagínense ustedes, en el año de 1973, el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal hizo una reforma que se llama de las controversias de orden familiar, 17 artículos, dentro de un cuerpo normativo de 900 y tantos artículos, o más de 1000, donde dicen esos artículos que todo lo que sea familia se va a regir de acuerdo a ellos. Y al final dice, y lo que no se pueda en estos 17 artículos, se regirá con todo el Código de Procedimientos Civiles. Por eso decía yo, no es un ejemplo adecuado a seguirse, porque ¿cómo es posible que tengamos en el Distrito Federal 8,5 millones de habitantes, 42 jueces familiares, 15 magistrados familiares y no haya un código familiar local? Pero bueno, ahí se queda de tarea para la actual legislatura o para la que venga o para cuando haya elecciones en el 2015. Ojalá algún partido tenga la vocación hacia la familia, tenemos 10 ahora, que alguno ponga en el pedestal, que ponga como prioridad proteger a la familia, porque hablamos de muchas cosas, pero yo no escucho en los diferentes partidos alguno que se preocupe por la organización de la familia, por darle los instrumentos jurídicos que requiere para que sea realmente protegida. Entonces decía yo al principio de este programa que el derecho familiar federal no existe. Entonces, mientras eso, la Cámara Federal se sigue encargando de hacer reformas, nosotros somos una voz permanente para decir, si no se da el Código Familiar Federal, cuando menos que cada uno de los estados de la República tenga su propio derecho familiar local. Todavía, como dije antes, 24 códigos civiles rigen a 24 entidades de la República que están reclamando, que están necesitando ese derecho familiar. También señalé, es una crítica constructiva, que si bien es cierto que la Cámara Federal de Diputados tiene facultades para legislar de acuerdo al artículo 73 constitucional, no la tiene para establecer un código familiar federal, porque esta es una materia reservada a los estados. Podríamos hablar de una ley general, sería importantísimo, una ley general de derecho familiar, para que siguieran vigentes en los estados los que hay, pero que hubiera una ley general que tuviera los principios fundamentales del derecho familiar, que tuviera la base de protección de la familia, por ejemplo, las pensiones alimenticias, que son tan importantes y que siempre son objeto de fraudes, de corrupción, de desvío de la ley, de interpretación en sentido contrario, de interpretación
varias maneras, pero finalmente dejamos desprotegida la familia. También es importante que yo les ratifique a ustedes en estas conclusiones que en sus diferentes organizaciones familiares, sociales, la familia pueda ser una materia que ocupe un espacio, porque finalmente oímos de muchos programas sociales, de protección de niños, niñas, adolescentes, de violencia, leyes para que se erradique la violencia respecto a las mujeres, muchas partes aisladas, pero hay que llamar la atención de legisladores, de jueces federales, locales, que familia es solo una, y que esa familia necesita una protección jurídica, una capacitación en los jueces, unas modificaciones a los programas y planes de estudio de las diferentes universidades para que tengamos estudios superiores de derecho familiar, para que haya especialistas, haya maestros, haya doctores específicamente en derecho familiar. Porque es tan importante, por ejemplo, no podemos hablar de un derecho privado internacional y pretender que la familia se legisle a nivel privado. Es evidente, como se ha hecho manifiesto en la Comisión Nacional de Derechos Humanos o como se hace en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todas las cuestiones que hay de la familia. Por eso, usted en su hogar piense, reflexione, si tiene algo más importante que su propia familia. Lo que hacemos, para bien o para mal, repercute en la familia. Si estamos en el estado familiar de divorciado, viudo, casado, soltero, de concubinato, tiene una familia. Todos tenemos una familia. Y por eso es tan importante que los jueces, los maestros, la sociedad, tenga una concientización, ya que dedicamos, y así como los recursos económicos de los legisladores, de las cámaras, ¿por qué no de una vez damos un paso importante, hacemos una consulta popular, incluso someter esto a que diferentes personas, las diferentes sociedades de todo el país opinen si quieren una legislación familiar, si les parece bien cómo está la situación, seguir con ella como está. Hay universidades, por ejemplo, que tienen programas en la formación de licenciados en Derecho que son del año 1907, donde enseñaban, por ejemplo, en Derecho Familiar, en el curso número 1, que era Personas y Familia, y todavía así se enseña. En el segundo curso, Bienes, en el tercero, Obligaciones, y en el cuarto, Contratos. Esto, por ejemplo, afortunadamente se modificó en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el año 1993 se separó la enseñanza del derecho civil y el derecho familiar, y desde entonces tenemos una nueva sistemática para la enseñanza y el aprendizaje de esta materia, que es, tenemos ahora un curso de Civil 1, que donde se enseña personas, actos jurídicos, después bienes, derechos reales, obligaciones, contratos, y en el quinto, sexto curso se enseña derecho familiar, y en el sexto, séptimo, derecho sucesorio. Incluso la Universidad Nacional tiene especialidad en derecho familiar, y el estado de Durango, que ya antes se los he mencionado también, tiene ya especialidad, maestría y doctorado en derecho familiar. Por eso es tan importante que en una tribuna de esta magnitud, con esta proyección nacional e internacional, podamos tratar estos temas. Les recuerdo que usted puede ver este programa en el canal judicial, que se transmite en Cablevisión 112, en Sky 639, en Dish 731, a nivel internacional por internet en www.scjn.gov.mx, y que se transmite los lunes de 9 a 10 de la mañana y ese mismo día de 8 a 9 en la noche, y el sábado de esa semana de 7 a 8
de la mañana. Y también usted puede leer mi columna que se publica y se difunde en 70 diarios de la Organización Editorial Mexicana, la más grande y más importante de América Latina, El Sol de México, que se publica los domingos y que es una columna, una plana completa de derecho familiar en la que cotidianamente hablamos de lo que va a ocurrir en el canal judicial, hacemos la ponderación de todos estos valores, porque, le reitero, porque usted nos ve, este programa es una realidad. Quiero decirle a todas las familias los mejores deseos y sobre todo que todo lo que quieran se les haga realidad. Y recuerden, para la familia, para nosotros, lo que hemos hecho hasta ahora es muy importante, pero lo mejor está por venir. Espero verlos en el próximo programa de Derecho Familiar.